Primer video y vamos a hablar de la primera aparición de Batman en un cómic. Esta es la portada del cómic donde aparece por primera vez Batman, Detective Comics. De aquí viene el nombre de la editorial, DC Comics, de las iniciales de este cómic, Detective Comics. Este es el número 27 y es la primera vez en la que aparece Batman en un cómic. Ya había otros números anteriores, pero es hasta este número 27 que salió en mayo de 1939 en donde aparece por primera vez Batman. El cómic tiene 64 páginas, sin embargo en solo 6 de ellas se habla de Batman. Batman fue creado por este genio a quien le debemos este superhéroe, Bob Kane, de origen neoyorquino. Murió en 1998 a los 83 años y es a él a quien le debemos este superhéroe. ¿Quién iba a decir que un hombre vestido de un ratón volador iba a ser tan exitoso? Pero en lo personal es mi superhéroe favorito. Y vamos a hablar entonces de este cómic y de qué trata esa primera aparición de Batman en Detective Comics número 27. Pero antes voy a pedirles que descarguen, si es que tienen un teléfono inteligente, un smartphone, estas aplicaciones que son gratuitas. Descargarlas son gratuitas, pero dentro de ellas de Marvel, la aplicación de Marvel, la aplicación de DC Comics y esta otra aplicación que es Comixology. Esas aplicaciones las puedes descargar gratis a tu teléfono inteligente en la App Store o en Google Play si es que tienes un celular con sistema operativo Android. Y dentro de estas aplicaciones es donde haces las compras. En este caso vamos a ver Batman, que es de DC Comics, y podemos ver que dentro de la aplicación vienen los diferentes cómics donde puedes hacer tus compras comprando las tarjetas de iTunes o de Google Play. Metes el código y te abona el saldo que tú le hayas comprado en la tarjeta, dependiendo de qué cantidad de dinero le hayas comprado. Dentro de la aplicación puedes comprar cómics. En este caso de Detective Comics número 27 te lo dan gratuito. Puedes descargarlo y ver el cómic, leerlo. En mi caso yo ya lo descargué, lo tengo aquí, y como pueden ver puedes ir avanzando y leyendo el cómic. Está en inglés. Todos los cómics que se venden en estas tiendas digitales son en inglés. Por supuesto hay cómics en español que puedes conseguirlo en el puesto de periódicos, pero en las tiendas digitales los consigues en inglés. Aparte, los mejores y los más recientes pues se consiguen en inglés. Entonces trata de desempolvar tu libro de inglés que tenías escondido, arrumbado por ahí. Métete a un curso, entra ahora sí a tus clases de inglés para que puedas comprender estos cómics, o sencillamente trata de leerlos guiados por nuestros comentarios de estos cómics para ver si logras entenderlo. Entonces vamos a hablar en primer lugar en este video de este número 27 de Detective Comics. Y el título de este primer caso de Batman es El caso del sindicato químico. Y podemos ver en este primer recuadro de la historia donde vemos a Bruce Wayne platicando con el comisionado Gordon en casa del comisionado Gordon. Bruce Wayne le está preguntando al comisionado si hay algo emocionante pasando en esos días, a lo que el comisionado le responde que no hay nada más que este personaje vestido de murciélago que lo trae de cabeza. En ese momento le llaman por teléfono al comisionado Gordon explicándole y diciéndole que acaba de morir un personaje de apellido Lambert, apuñalado en su casa, y que su hijo, las huellas digitales de su hijo aparecen en el cuchillo. Cuando cuelga el teléfono le dice a Bruce Wayne que acaba de matar a este personaje que era dueño de una empresa química. Le pregunta si quiere acompañarlo a la escena del crimen, a lo que Bruce Wayne, como buen multimillonario que no tiene nada que hacer y que se viste de trajes amarillos, pues accede y se va de chismoso a la escena del crimen. Llegan a la escena del crimen y después de analizar esta escena del crimen van con el hijo de Lambert, que es el principal sospechoso de la muerte de su padre, ya que murió apuñalado y sus huellas digitales aparecen en el cuchillo. Lo empieza a interrogar el comisionado Gordon. El hijo de Lambert parece muy nervioso y comienza a relatarle su testimonio, en el cual menciona que iba llegando a su casa y escuchó un gemido que venía de la biblioteca. Cuando entró a la biblioteca de su papá,
vio a su papá Lambert tendido en el suelo y le pareció ver a una figura que saltaba por la ventana, además de que vio la caja fuerte de su papá abierta. Después se acercó a su papá porque vio que tenía un cuchillo clavado en el pecho, lo retiró y es ahí como sus huellas digitales se impregnaron en el cuchillo. Y entonces vemos como tiene a su papá en sus brazos y las últimas palabras de su papá son contrato, contrato. Esto es lo que le menciona al comisionado Gordon. El comisionado Gordon le pregunta si su papá tenía algunos enemigos o personas que estuviesen interesadas en su negocio, a lo que el hijo de Lambert le responde que no recuerda a ninguno más que a sus 3 compañeros de negocios, que eran Steve Crane, el otro es Paul Rogers y Alfred Stryker. Steve Crane, Paul Rogers y Alfred Stryker. En ese momento un policía responde el teléfono que estaba marcando Steve Crane, el compañero de negocios de el recién difunto Lambert, y le menciona que quiere hablar con el comisionado. Cuando el comisionado responde el teléfono, Steve Crane le menciona que un día antes Lambert le había llamado a Steve Crane para decirle que había recibido una amenaza de muerte y que ese día él también había recibido una amenaza de muerte. Y se emocionó, se puso muy nervioso, le dio mucho miedo cuando se enteró de que Lambert acababa de morir y que se cumplió esa amenaza de muerte. Entonces le pidió ayuda al comisionado Gordon, que le dijo que no hiciera nada hasta que llegara la policía a la casa de Steve Crane. En ese momento Bruce Wayne le dice que lo deja hacer su trabajo, que él se va a su casa, y después viene esta escena donde Steve Crane, que lo vemos también con un traje amarillo, este gordito que aparece aquí. No sé si en 1939 estaban de moda los trajes amarillos, pero vemos esta escena donde está sentado y donde vemos a un asaltante que también tiene esta especie de pijama amarilla que lo está amenazando. Poco tiempo después, a la siguiente escena, vemos como este asaltante, este asesino, ahora escapa por la ventana también con un contrato también en la mano y lo sacó de la caja fuerte de Steve Crane. Sale este asesino, trata de escapar por la azotea donde lo espera su compañero, su cómplice, y cuando vemos en esta escena, señores y señores, la primera aparición de Batman en un cómic. Vemos aquí la primera aparición de Batman, vemos el primer golpe de Batman, vemos la primera llave de Batman y después vemos el primer lanzamiento de Batman. Y Batman se queda con el contrato que acababa de robar este malhechor en pijama amarilla, Steve Crane, que lo asesinó. Y después tenemos esta escena que es curiosa porque vemos el primer asesinato de Batman. En ese entonces, al parecer, a Batman no le importaba mucho matar a los delincuentes, ya que, bueno, al menos yo dudo que haya sobrevivido de una caída de un segundo piso este personaje de este traje amarillo también. Y vemos como está en el suelo y llega la policía y lo ve el comisionado Gordon, que es Batman y que escapa de esa casa, de la casa de Steve Crane, donde acababa de ser asesinado también. El comisionado Gordon habla con el mayordomo que sale y le responde que acababan de asesinar a su amo, a Steve Crane, a lo que el comisionado Gordon hace el comentario de que ya son 2 de los 4 compañeros de negocios. Y después tenemos esta escena donde vemos a Batman leyendo el contrato que acababa de robar el asesino y del cual se apoderó Batman. Después vemos como Batman sale en su automóvil. En este entonces pues Batman todavía no tenía el batimóvil que nosotros conocemos, todavía estaba ahorrando para poder comprárselo, y tiene este carrito rojo muy decente, pero aún no vemos el batimóvil en esta primera aparición de Batman. Después tenemos a Rogers, que es este personaje que aparece con esta especie de traje naranja, que va a visitar a Alfred Stryker. Estos son los 2 sobrevivientes de los 4 compañeros de negocios, y le abre la puerta a este otro gordito vestido de verde que es Jennings, que es asistente de Alfred Stryker. Entonces Rogers va a visitar
a Stryker y le abre la puerta a su asistente Jennings. Lo hace pasar y cuando entra a su casa, Jennings lo golpea y lo noquea. Al despertar Rogers, ya está atándolo Jennings y se dispone a ponerlo en una cámara de gas para asesinarlo. Le dice Jennings que empieza a encender el interruptor para que descienda a esta cámara de gas y que comience a salir el gas con el cual experimenta con conejillos de indias. En ese momento vemos a Batman entrar por el techo y dispuesto a salvar la vida de Rogers, rompiendo el cristal de la cámara de gas. Regresa Jennings, el asistente de Stryker, sorprendido de ver a Batman ahí, y saca su cuchillo. Pero en este momento ahora vemos la primera tacleada de Batman a Jennings y después un golpe para dejarlo inconsciente. Después Stryker, a quien fue a ver Rogers, entra porque escucha el sonido del que rompió Batman el cristal de la cámara de gas y se sorprende de ver a Rogers y a su asistente Jennings tirado, a lo cual Rogers le dice que su asistente intentaba matarlo y vemos que Stryker se sorprende y aquí nos damos cuenta que Stryker es el malvado de esta historia, ya que le dice a Rogers que si Jennings no pudo terminar el trabajo, él mismo lo va a matar. Pero no se da cuenta de que Batman está en la habitación y cuando saca su cuchillo, Batman detiene a Stryker antes de que asesine a Rogers. Y es donde Rogers se sorprende y se pregunta qué es lo que está sucediendo. Batman le empieza a explicar que Stryker quería ser el único dueño de la empresa química, ya que hizo contratos Stryker con Lambert, con Steve Crane y con Rogers para que pagándoles una cierta cantidad de dinero cada año, después de un tiempo él fuera el único dueño de la empresa. Pero pensó que asesinándolos y robando los contratos de ellos ya no iba a tener necesidad de pagar esa suma multimillonaria, y es por eso que intentó matar a todos sus compañeros de negocios. Entonces, si tú vas a tener una empresa química, asegúrate de que no haya ningún Stryker entre tus asociados. Y es así como llega a la conclusión Batman de que Stryker era el malvado, haciendo uso de sus habilidades de detective. Pero en ese momento Stryker se zafa de Batman y saca una pistola. Inmediatamente Batman lo golpea y Stryker cae en un depósito de ácido y muere ahí también. Batman dice que es un final apropiado para alguien de ese tipo. Y Batman, ya vemos en el primer cómic el segundo asesinato de Batman. Rogers intenta agradecerle, pero como ya es costumbre desde el primer cómic de Batman, de repente desaparece. Al siguiente día, Bruce Wayne aparece nuevamente en la casa del comisionado Gordon y el comisionado le acaba de explicar las hazañas de Batman, que pues salió por el techo. Bruce Wayne sencillamente le dice que parece una bonita historia de hadas, un bonito cuento de hadas. Después vemos, después de que se va Bruce Wayne de la casa del comisionado Gordon, como el comisionado Gordon reflexiona y dice que Bruce Wayne es un buen tipo, pero debe vivir una vida muy aburrida, ya que parece desinteresado de casi todo. Y a la siguiente escena vemos como Bruce Wayne llega a su casa, entra en su cuarto y muy lentamente, según dice la historia, se abre la puerta y en el lugar de Bruce Wayne aparece Batman. Es aquí donde por primera ocasión se nos dice que Bruce Wayne es en realidad Batman. Al final ya aparece esta pequeña tira donde nos dice que para más aventuras de Batman lean el siguiente número que sale el siguiente mes, en ese entonces, en 1939, el siguiente mes de Detective Comics para las siguientes aventuras de Batman. En nuestro caso, hasta el siguiente video.